Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares. Y gracias, licenciada Marta Arriola. Martita, gracias por estar con nosotros, por estar aquí. Te lo tengo que decir, eres una de las mujeres que más admiro. Me encanta, quien tenemos el privilegio de seguirte y de seguirte durante tantos años. Creo que la primera vez que te entrevisté fue cuando eras juez administrativo. Ya llovió, pero me admira tu capacidad como para abrazar tantos temas que tienen que ver con la mujer, con la sociedad, con la educación, con el mismo proyecto de nación. Así es, pues muy contenta, la verdad de estar aquí, la admiración es mutua. La verdad es que me siento muy orgullosa y muy contenta de estar aquí contigo. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. Yo también te admiro mucho, eres una gran mujer. Creo que eres de las mujeres líderes en Durango, pero de veras de corazón, las que han hecho algo por Durango. Y entonces estoy muy agradecida de estar aquí. No, hombre, gracias, Martillo. Y como les digo, yo sé que muchos de ustedes conocen a Marta, pero yo quisiera, a la licenciada Marta Arriola, yo quisiera regresarme un poquito, retomar que nos hablaras antes de adentrar a 2, 3 temas que ya traigo por ahí, pero que nos hablaras un poquito. Siempre que tengo el privilegio de tener una mujer como tú, no puedo evitar que nos hablen de tu propia vida, porque a nuestra generación no le ha sido fácil. Tocamos puertas, nos hemos caído, nos pueden ver aquí felices, contentas, realizadas con lo que hacemos, pero no ha sido fácil. Hemos tenido que, y seguimos venciendo muchos obstáculos. Y a mí me encanta que nos des tu testimonio de vida para alentar y alientar a otras mujeres que muchas veces doblan los brazos y dicen, no, pues es que la vida se me cierra. No es fácil, pero aquí estamos. Así es, yo y creo vale que la pena. Vale la pena vivir, vale la pena esforzarse. Yo a veces digo, bueno, tendrá, a veces en momentos difíciles, digo, tendrá ese afán que tenemos a veces las mujeres de salir adelante, y más cuando ya tenemos hijos. Sin embargo, Marta Arriola fue una mujer que empezó a trabajar desde los 11 años. Teníamos una tienda, empecé a saber tejer con mi mamá. 11 años, quinto año de primaria. Me sentaban en una silla alta para que pudiera enseñar las máquinas. Yo creo que muchas de las personas se acuerdan de esas máquinas tejedoras que había. No voy a hacer comercial. Sí, se puso de moda los vestidos y las bufandas. Sí, claro. Bueno, entonces mis padres tenían una tienda que nos fue muy bien en ese tiempo. Empezábamos con el estambre de aquel de cono para las máquinas. Sí. Y yo me sentaba en una silla alta porque yo fui a tomar clases allá en la Ciudad de México, me enseñan a mí y pues yo enseñaba a algunas señoras a que dieran las 1200 vueltas. No te me despegues del micrófono porque si no después me dice, no, si le oía ya bien. Bueno, 1200 vueltas de una cobija o de una bufanda. Entonces, cuando yo empecé a trabajar y trabajábamos muy duro, empecé a tener la ilusión de muy chica de ser abogada, porque yo veía muchas injusticias con las mujeres siempre en las etapas en las que nosotros vivimos, las que tenemos entre 40 y 60 años, somos mujeres que hemos vivido la situación del machismo, la que no puedes estudiar, la que no debes de salir a tales horas, la que si eres madre pues ya no podías hacer absolutamente nada, tenías que estar en casa. Y entonces yo vi muchas situaciones en mi casa que dije, no, y el trabajo que era tan pesado que dije yo, no, yo quiero estudiar. Quiero enseñarme a defender a otras mujeres, a que hagan valer sus derechos. Yo era inteligente en la escuela, sacaba muy buenas calificaciones. Me encanta eso, ese es el verdadero valor. Claro, somos inteligentes, pero batallamos para reconocerlo. Si me sacaba el tercer lugar ya se me hacía muy malo, Entonces yo era de las que siempre estaba ahí pugnando por sacarme el primer lugar. Y era un afán propio, era un afán interno. No era por darle gusto a mamá, papá. No. Era como un reto propio. Yo quiero, pues si yo puedo sumar rápido, porque pues sabía uno sumar, multiplicar rapidísimo, ¿no? Entonces, ese era mi interés, ¿no? Y bueno, pues pasa el tiempo. A ver, me voy a regresar a esta etapa. Cuando tejías a los 11 años, ¿tenías algún tipo de motivación? Sí, en aquel tiempo no nos iba tan bien, y la motivación de aquel tiempo para mí era tener una vida mejor.
Yo me acuerdo que yo pasaba por el Monte de Piedad, que estaba cerca de mi casa en aquel tiempo, y había una esclava que se la pedí yo al niño, una esclavita de esas que se usaban de oro con tu Sí, nombre. sí. Y entonces yo se la pedí cuando tenía como unos 10 años y no me la trajo el niño Dios. Me acuerdo que mi mamá, pues yo creo que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues lo que ella pudo me dejó. Entonces mi motivación era el salir del estado en el que vivíamos. Y poder llegar a y comprarte poder la llegar a esclava. esa esclava y poder tener una vida mejor, no solo para mí. Éramos hermanos, yo quería que todos tuviéramos una calidad de vida mejor y a mí se me hacía, siempre se me hizo un reto el que los médicos, los abogados, yo quería que mis hermanos y yo pudiéramos tener una profesión. ¿Y te pagaban, te daban alguna compensación tus papás por tejer? Fíjate que no exactamente, pero tenía el beneficio de que pues si había más dinero comíamos mejor, de que O si sea, tú sí lo veías reflejado, Sí. el hecho de decir, si trabajo, voy a comer mejor. voy a comer mejor, ya no va a ser Me van a nomás comprar a lo mejor la blusita que yo quiero, o sea, sí, sí. eras consciente. Y esto estoy así como que escarbando, porque a veces ahorita en la actualidad, ni siquiera tiene valor el dinero para nuestros hijos, para nuestros nietos, con una facilidad. Sí, ¿qué quieres a esto? ¿Qué quieres Sí, lo otro? No saben cuántas horas de trabajo son. Es más, ni siquiera saben Así es. que el dinero es trabajo. Para ellos es, o sea, porque lo hacemos, desgraciadamente lo hacemos, Sí. y quizá lo haces tú con tu Sí, nieto y yo sí. lo hago con mis nietos, y dices tú, qué importante para esta niña saber que si mal le daban la máquina, mejor comía. Es que antes tenía uno, no había con que 2 o 3 pares de tenis. Tenías unos zapatos y luego Y hasta ya. les andaba Es haciendo más, un ¿qué crees? agujero para Creo, que se los creo cambiaran. que ni tenis había. No había Creo que tenis. ni tenis había. Y tenía unos zapatos nada más. Y hasta que traía uno el agujero, pues ya Y merecía a veces los unos otros. guarachitos, Unos ¿verdad? guarachitos que y nada tenías, más. nada y ya. más. Y nada de que ahora de todos los colores, de todos los sabores, para todo. No, nada. Nada de eso. Entonces, a mí eso me motivó porque yo decía, yo quiero una mejor calidad de vida. Y aparte yo sabía que el hecho de que pudiera yo prepararme iba a ser menos el trabajo físico porque había mucho trabajo físico en la casa. Había Eso, muchas responsabilidades. fíjate, sí, Y entonces yo sí. quería salir adelante. Y aparte de, en aquel México, en aquel Durango de nuestros tiempos, había muchas injusticias para las mujeres. Sigue habiendo, tristemente, pero como tú decías hace rato, venimos de una etapa en que nuestras madres, si a nosotros nos costó estudiar, pues nuestras madres podían presumir que terminaron primaria. O sea, podían presumir Así que es. terminaron primaria, porque la mayoría Que se llegaba quedaba a en primero, cuarto año, segundo, tercer año, y y cuarto ya era año mucho, ya era mucho. Sí, ya. Sí, o sea, yo recuerdo que mi mamá y presumía, y mis respetos porque ella pasamos primaria, secundaria y todavía juega con nosotros a las capitales del mundo y a muchas cosas y siempre nos gana. Sí, o sea que estudiaban de verdad, Sí. pero presumía que había terminado primaria. Así es. De una abuela que a lo mejor no nos dimos cuenta si sabía leer y escribir. En algunas, Porque la mayoría de las veces no sabían es leer una y escribir. realidad, ¿eh? Es una realidad. Y lo digo con un dejo de dolor y de tristeza, Sí. porque ni siquiera sabían tejer, cocinar, ¿sí? Bordar, bordar, deshilar, atender hijos, sí, cuidar, cuidarlos. limpiar la casa, cuidar mucho. Venimos de una generación en que nuestras abuelas les tocó la revolución siendo niñas. Siendo niñas. Sí, que crecieron con hambre porque sobrevivieron a una revolución, en que nuestros padres tenían que cuidar muchísimo porque sus padres habían pasado hambre, en que nuestra generación, fíjate que un día leí algo de nuestra generación que me impactó mucho, en que no nomás el rompimiento de todo esto que estamos hablando, sino el rompimiento de aprender a gozar una vida diferente, porque también traemos las secuelas de eso, de cuidar, ahorrar. Y no era por ahorrar y acumular, era, hasta que yo leí esto, entendí que no era por el acumular, era por el no saber si mañana iba a haber.
Sí. que es muy diferente. Fíjate, yo por ahí platicaba con uno de mis abuelos y se me quedó a lo mejor en la mente, ¿verdad? Él me decía que entre 1917 y 1920 llegó el año del hambre. Él no se acordaba exactamente bien, pero dice que cuando pasó eso, ellos guardaban poquito maíz y que ellos cambiaban por fruta, por perones, un pedacito, pero que no había leche, no había nada. Lo que hacían era que en una ollita o lo que podían, hervían un cartón, le ponían azúcar y ese era el té, porque fue el año del hambre. Entonces, fíjate los cambios de esas generaciones, cuando tú oyes eso, y él me decía, yo conocí a Francisco Villa, yo lo vi pasar por aquí, yo vi pasar a sus dorados de Villa, y esa gente te imprimía una fuerza, porque ellos estaban forjados en la necesidad, en el hambre, y en la lucha del día a día. Del día al día. Entonces ese espíritu se te transmitía. Entonces esas mujeres y esas generaciones como nosotros dicen que somos las del cambio, las que hemos sabido desde estar en una maquinita de escribir hasta pasar a una computadora que le tenías miedo. Claro, nos ha tocado de veras, y es fabuloso porque pues ya nuestros hijos nacieron con el teléfono, nosotros nos tocó ese cambio afortunadamente. Creo que hemos sido muy afortunados porque si hablamos de juegos de nuestra infancia, pues nosotros teníamos una pelota para todos los 9 hijos y era la de todo, la de todo, nada que la del fútbol, la del básquetbol, la del vóley. Era la misma pelota. Era la misma pelota y si no teníamos pelota era la roña, era la quemada, tenías para la matatena, las canicas, la cuerda. Y dices tú, no recuerdo haberme aburrido de niña. Creo que he visto más caras de niños aburridos ahora que en mi infancia. Sí, y éramos delgados porque hacíamos ejercicio. Mucho ejercicio. ¿Qué creen? Yo recuerdo que antes de tener mi primer té para jugar mis primeros trastecitos, las cascuichas de los refrescos las aplanábamos y eran los platitos y no había problema. No había problema. No es ahora una sociedad del consumismo. Del consumismo. Y por eso tú tenías la ilusión de estudiar, de trabajar para mejorar la calidad de vida. No en sí, porque te voy a decir, mi afán, por ejemplo, nunca ha sido el obtener dinero, aunque soy litigante y sé que puedo cobrar por eso, por una cantidad específica, por llevar un asunto, muchas veces me digo, no me dé ahorita dinero, déjeme iniciar con el asunto, cuando lo vayamos avanzando y lo veamos más o menos puede ser tanto, pero déjeme iniciar con ese asunto y ya usted, cuando ya vaya a avanzar, usted va a ver la necesidad de cubrir unos honorarios porque estoy cubriendo sus expectativas. Ay, eso me encanta. Entonces eso te trae una bendición, porque la gente… te trae una bendición. Pero en lugar de dinero te trae la sonrisa y te trae dinero finalmente. Pero fíjate que ahorita, yo el día de ayer discutía con unas personas que en la vida no nomás hay que buscar el cómo hacer, sino el qué hacer. Yo les decía, a ver, es que eso, estábamos hablando sobre un proyecto. Y no, oye, qué padre, te va a dejar dinero. Y digo, yo jamás he pensado en dinero. No, pero, a ver, yo estoy buscando en el qué hacer, no en el cómo hacer. Y batallé tanto para que me entendieran y ahorita lo estoy entendiendo contigo. Es el ser, y luego ya eso te va a traer la economía abundante. Le digo, el qué hacer, y no me entendían. Le digo, el qué hacer porque yo estoy involucrada en ese proyecto. Ya después me dará, pero es lo secundario. Primero es el qué hacer, qué ser. Uno. Entonces, en esto como litigante queda muy claro. Queda muy claro porque si tú llevas un asunto y ellos van a, o si no ser honesto, mire, se puede hacer tal o tal situación, o no se pudo por tal o tal situación. Entonces, esto te va trayendo para ti el que la gente que se acerca contigo la puedas ayudar. La puedas ayudar en todos los sentidos porque hay gente que también se acerca y dice, no tengo dinero. Y también… Y si el asunto yo lo valoro y creo que puedo sacarlo adelante y que lo vale tomo la pena. Y que me están hablando con la verdad y vale la pena, entonces se toma y se saca adelante ese asunto. A la hora de entrar a estudiar como abogado, ¿qué te encuentras? Porque fuiste de las primeras abogadas. Sí, seguramente había muy pocas mujeres en la carrera. Mira, te quiero comentar que para empezar mi papá me dijo que las mujeres no debían de estudiar porque a esas se les solucionaba la vida. Entonces, yo porque te ibas a casar luego. Me iba a casar y ya. Bueno,
Mi papá era comerciante, yo siempre manejé las cuentas y el banco, yo estaba lista para manejarlas. Pero aparte de eso, yo entré a la preparatoria nocturna y en aquel tiempo estaba el Colegio Americano y salí de secretaria bilingüe y contador privado. Pero terminando la preparatoria, porque iba de 8 a 2 y luego iba y cuidaba la tienda y en la tarde me iba a las 6 de la tarde a la preparatoria Oye, nocturna. pero ¿y estuviste en el americano? Y estuve en el Americano. Era y seguirá siendo, pues, el colegio más caro. Fíjate. ¿Cómo le hacías a ver? En aquel tiempo, precisamente con todo lo que tejía mi mamá y con la tienda, empezó a irnos bien económicamente. Y entonces dijo mi papá, ¿qué vamos a hacer ahí? Le dije, pues, ¿sabe qué? Yo quiero entrar ahí, porque yo tenía la ilusión, los 3 años que estuve ahí fue para aprender un poco más de inglés, que eso es lo que he podido, que no me muero de hambre en Estados Unidos y que sé expresarme, sé escribir en inglés y todo. Bueno, eso me trajo con la idea de que, le dije, papá, pero que ya terminó para que se ponga a trabajar usted ya pues de secretaria. Le dije, no, papá, voy a seguir estudiando la carrera de Derecho. Y entonces fue cuando él me dijo, ¿sabe qué? Si usted quiere estudiar la carrera de Derecho, usted tiene que pagarse sus estudios, tiene que comprarse sus libros, a ver cómo le hace. Entonces yo empecé a dar clases en un Cebatis que no me pagaban en aquel tiempo, porque tenía 17 años, pero me enseñé y luego ya, como ayudaba en la tienda, se me daba algo y entonces pues entré a estudiar la carrera de Derecho. Mira, y de veras que creo que sin saber siempre te he admirado, te lo decía al principio, pero ahora que sé esto, claro que te admiro más, dices tú, claro, lo que eres producto del esfuerzo. Afortunadamente con grandes padres formadores y formadores en el trabajo, en la lucha del día al día, en el que tienes que abonarle, tienes que hacer algo para que se mueva. Fíjate que yo creo que en nuestra familia una de las motivaciones más grandes, existía un hermano que ya ahorita ya murió, que se llamaba Lalito, y él estaba enfermo, era el último grado de parálisis cerebral. Entonces, él siempre, mi mamá, pues en aquel tiempo fue una mártir ahí porque lo cuidaba. Sí, porque digo, quien tiene, Saúl, mi esposo tiene una hermana, sí, sabemos quienes vivimos alrededor de una persona, sí sabemos que la madre y muchos incluso de la familia viven alrededor de esta persona, ¿sí? Sí, porque si hay que bañarlo, pues hay que bañarlo con cuidados, necesita medicamentos y que diarios. Nunca es suficiente 2 manos. No. Siempre se necesita el más. Entonces, eso también yo creo que en esa familia fue la motivación tan grande de mejorar nuestra calidad de vida, porque él requería pues medicamentos, requería muchas situaciones especiales. Entonces, eso a mí también me motivó, porque yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿por qué él no tiene sus facultades como yo las puedo tener? Entonces decía, yo tengo que desarrollar. ¿Él era el mayor? No, yo soy la mayor, luego sigue una hermana y enseguida seguía Lalito. Y Lalito fue, pues, yo creo que el motor para cada uno de nosotros en ese sentido, ¿no? Porque a veces dices tú, en lugar de que eso se transforme en amargura de tener un hermano así, es un ángel que llega a tu vida, que llega a la familia para motivar, para unir y trae un propósito específico en las familias. Claro, como cada uno de nosotros, independientemente de las capacidades y del color que tengamos, tenemos un propósito. Pero esto también yo creo que es una gran lección, porque todos, usted y yo, independientemente si lo tenemos en la casa o no, cuando vemos una persona con cualquier clase de discapacidad, decimos, si yo que tengo todo, me quejo. ¿Sí? Y dice uno, no, yo que tengo todo, avanzo. Ese es el compromiso con la vida. Así es, el compromiso con la vida, avanzar. Y cuando ves que, por ejemplo, no podía ni moverse ni tomar sus alimentos, entonces dices tú, ¿cómo si yo tengo todas mis capacidades? Pues adelante. Luego eso me lleva, me caso, tengo 3 hijos. ¿Qué edad te casas? Aproximadamente yo creo que tenía unos 21 años cuando yo me casé. Sí, y te lo pregunto, yo también me casé a los 20 años, porque volvemos a lo mismo. Hoy nuestras niñas de 30 años o nuestras niñas no se quieren casar, todavía les sacan el compromiso, nuestros hijos menos hombres. Sí. Algo tenemos que volver a aterrizar en cuanto a que volteen hacia la familia, más allá de lo que pueda suceder después, en decir, vale la pena tomar los retos. ¿Ya habías terminado tu carrera? Fíjate que sí, o sea… Yo creo que acababas de terminar tu carrera. Es que antes se llevaba, le decían ellos que podía terminarse
en créditos a los 3 años. Y entonces, Ok. pues yo llevé créditos y iba más avanzada, porque pues ya no tenía la carga de llevar la prepa y llevarla junto como llevé comercio. Entonces, para mí ya se me hacía la carrera algo más sencillo. Entonces, pues ese reto hace que mi vida cambie y el que vengan 3 hijos, pues bueno, hace que mi vida tome una responsabilidad diferente. Pero esto lo tenemos que también desmenuzar. ¿Regresamos? Y estábamos con que te casaste a los 21 años, tuviste 3 hijos, no es fácil. Híjole, la verdad es que la sensación de tener un hijo y sin siquiera estar preparada, porque la vida te prepara, Sí. pero emocionalmente estabas trabajando, ¿qué sucedía con tu vida? Fíjate que cuando pasa esto, pues yo me caso con un capitán piloto aviador y tengo que viajar por toda la República. Yo te puedo decir que viví en La Paz, Baja California Sur, viví también en Tamaulipas, entonces tuve que, en ese momento ya daba clases en un Cebatis, pero tuve que irme y dejar lo que era En pausa. en paz, sí. O sea, mis hijos aproximadamente hasta que tuvieron, ya que entraron a primaria, que tuvieron 8 o 10 años, yo estuve viajando, regreso y pongo un negocio para estar al pendiente de los hijos, porque realmente ya con 3 hijos seguidos, pues ya no es fácil que te los cuiden, ¿no? No es fácil. Entonces, no es yo fácil. pongo un poquito en pausa, sí, pues sí litigaba, llevaba algunos asuntos a veces de la familia, que pues que este local que lo desocupen, que, o sea, me Y metía. consejería que nunca, que Siempre, sale. si hay un Sí, doctor sí, y un sí. abogado se necesita, Siempre, ¿verdad? Una siempre, asesoría. sí. Entonces, pues yo lo pasé, yo creo que fácil, unos 10 años así, porque pues estaban todavía los muchachos o los niños que ahora en aquel tiempo eran muy chicos. Y yo sentí esa responsabilidad de estar más cercanos, porque el hecho de que estés litigando, las audiencias, los tiempos, no te permiten estar muy cercano a tus hijos. Entonces, pasé ese tiempo, pero ya después de eso, pues ya retomé, volví a entrar a diplomados, volví a entrar a la maestría, volví a retomar aquí en Durango ya cuando estábamos establecidos. Y bueno, pues empecé otra vez a trabajar como abogada. ¿Empiezas a trabajar en despacho? ¿Abres tu despacho apoyando algún Fíjate que despacho? no, estuve trabajando en varios despachos, te puedo decir que estuve en algunos despachos donde pues a lo mejor había asuntos civiles, penales, pero al principio que inicié también estuve asesorando algunas maquilas con algún abogado, estuve permisos para explosivos, o sea, empecé en otra rama diferente, pero luego ya empecé a trabajar en los asuntos civiles, amparos, penales, familiares, pero déjame decirte que la vida me lleva en un momento dado a estar como delegada del DIF en nombre de Dios. Ay, Y entonces eso me permite especializarme en materia familiar. Siempre tuve esa capacidad de tener empatía con las mujeres. Una mujer golpeada para mí, ¿verdad? En ese momento ya iba yo también en un proceso, porque me divorcié, en un proceso de divorcio, pero esa empatía que tenía yo con las mujeres me permitió ser cercana a ellas. Por ejemplo, en el DIF te capacitan también, te van enseñando la manera de cómo debes de darle seguimiento a las denuncias hacia las mujeres, que se deben de hacer, las niñas que cómo las deberían de hacer, cuál es el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para que un niño pueda declarar. Y entonces eso a mí me fue enamorando de lo que es el derecho familiar. Porque bueno, en aquel entonces que tú terminas tu carrera, a lo mejor ya había, no desconozco, como hay ahora tanta especialidad. Porque No, una pues, cosa es ser abogado, un abogado general, y otra cosa ya hay defensoría en temas familiares, en Sí. temas mercantiles, en cada una de las fíjate áreas. que, pues yo creo que la mayoría de los abogados que salíamos antes no había especialidades, éramos todólogos, ¿no? Todólogos. Y él entrabas a lo mercantil así como cobrabas un pagaré, una letra de cambio en aquellos tiempos. Lo que hubiese, o un divorcio, ¿verdad? O a lo mejor le entrabas ahí un asunto, pues ahí le entendías a un asunto fiscal. O sea, uno le entraba a todo. A todo. Penalmente también le entrabas, ¿verdad? Pero como bien dices, la vida te fue llevando a lo familiar. A lo familiar. Y entonces ahí con la especialidad de familiar, pues empecé a tratar mujeres maltratadas, a tratar mujeres que no sabían a veces la correcta autoestima y que no sabían cómo manejar la culpabilidad en algunos casos, no sabían a veces tomar la decisión o cómo llevar el proceso, porque a veces necesitas un acompañamiento cuando sufres de violencia familiar
y que dicen, pues es que esta mujer ya otra vez ya volvió y hasta le vuelve a pegar y le vuelve a poner. Lo que pasa es que hay una dependencia emocional muy grande. Y te voy a decir algo, para que tú puedas asesorar a una mujer como abogada que es víctima de violencia familiar, si no es que la tengas que vivir, sí tienes que haber superado las dependencias emocionales. Ay, Qué ya difícil, entramos a un tema medio ríspido, dice. Sí, muy escabroso porque, Sí. híjole, yo discuto esta parte, Marta, porque yo no sé si no es ya parte de nosotros como mujeres que nos hicieron creer tanto el cuento de que salimos de la costilla de Adán, Sí. que creemos que por ello dependemos de un hombre. Qué difícil es porque, bueno, nosotros que tenemos hijas, yo creo que las sí. mujeres que nos están viendo, las madres de familia, y resulta que ahora ya no se le soluciona la vida. O te voy a poner un ejemplo, una mujer que se casa y queda viuda, o que se divorcia, sí. o que, por ejemplo, yo ahorita estoy llevando un asunto muy importante donde una mujer sale su marido a trabajar en la mañana y por azares del destino y por la mala carretera que había aquí de Durango, Mazatlán, muere el marido del esposo de ella, y ella queda en total estado de indefensión con una niña que iban a adoptar y otra niña de la que es madre. Entonces, esa mujer que se queda y que era dependiente del esposo, porque todavía vemos mujeres que nos casamos y no trabajamos. Entonces, muy pocas, pero hay. Entonces, cuando pasa eso, ¿verdad? Pues imagínate una mujer, el proceso que va a llevar para poder salir adelante, porque pues si bien es cierto, en la mañana se fue el esposo, en la tarde ya no lo tiene. Entonces, cuando nos han metido ese chip, ¿verdad?, en la cabeza, sí, de que nosotros vamos a depender toda la vida de un hombre, nosotros deberíamos de ser de esas mujeres, porque a nosotros se nos inculcó eso. Sí, Usted pero se casa, gracias a Dios que rompimos el esquema. Que yo nuestro sabía, carácter fue más fuerte. La responsabilidad es hacerte responsable de ti misma. Sí. Para poder hacer feliz. Yo no estoy en contra del matrimonio, al contrario, pienso que es el mejor estado, el vivir en pareja o tener un esposo. Siempre y cuando sea en paz, siempre y cuando sea un compañero, siempre y cuando tú te hagas responsable de ti misma y puedas ser compañera y él un compañero, sin que eso traiga tantos conflictos, y entendamos lo que es vivir en pareja. Vivir en pareja, no ser de, porque es algo que a mí me puede chocar. Yo les digo que el día que mi Saúl, con el que estoy, mi compañero de vida, porque hasta me choca decir que estamos casados. Y si tú, ¿por qué siempre dices que soy tu compañera? Le digo, porque es más importante ser compañeros que ser esposos. Sí. Le digo, y es que son compañeros de viaje. Sepúlveda, que preguntan de Sepúlveda, pues me están preguntando por mi suegra. Yo soy Pilar Rincón. O sea, pero es por la autonomía en vida. Más allá de lo económico, más allá de todo, es decir, soy porque soy y decido estar a tu lado. Decido, y fíjate, eso a ellos les tiene que dar al contrario la seguridad de que realmente lo amas y de que realmente puedes ser compañera, exacto. Compañera, compartir. Con tus errores y con todas esas responsabilidades que se adquieren. Soy para que me mantenga, para que me dé. No. Entonces es complicado porque son como esquemas que traemos ya mentales. Y entonces, imagínate en los pueblos. Cuando yo era delegada del DIF, un día llega cité a un, ¿qué pasó, don Pancho? No, dice, pues es que usted me manda a citar, licenciada. Pues, ¿para qué me manda a citar? Oiga, usted me manda a decir que golpea a la señora. Oiga, pero pues si a cuartazos las traían antes, a mi mamá sí la traían, a cuartazos. O sea, eso que ahora que la violencia, pues ¿de dónde sacaron eso? Oiga, que la violencia familiar y que eso, o sea, ¿de qué me habla? Entonces, cuando ves tú eso, o sea, él ni siquiera se sentía. No, señor, era su escuela. Señor, le dije, le tengo que decir que eso es un delito ya. La violencia que se ejerce en contra de su mujer y de sus hijos es un acto delictivo que lo puede llevar a estar en la cárcel. Fíjese, no, dice, pues con esas novedades que trae usted, licenciada, están mal, dice, fíjate. Sí, es real. Es real para él era algo lo más natural. Sí. O sea, que se dé santo a su mujer que le daba con la mano, a su madre le daban con la cuarta, de cuartazos. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, dices tú, pues es que es la costumbre, son los usos, tienes que sentarlos y explicarle al Señor. Ya le dije, oiga, Señor, mire, las cosas son así. Cuando él ve eso, dice, bueno, pues voy a tener, fíjate que ese matrimonio logró, dice, oiga, pues ni que fueran animal. No, le dije, pues si no son, ni a los animales se les debe de pegar. Entonces ya cuando él fue evolucionando, ¿verdad? Ahí se les daban capacitaciones, se les invitaban a pláticas, logró entender. Pero la señora,
pobrecita, ¿verdad? Porque ella se sentía, ya después dice, bueno, es que pues ya no me pega, dice, pero pues siento como que a veces ya también no le intereso, fíjate. Fíjate que esa yo creo que fue uno de los grandes rompimientos, hacer entender a determinadas mujeres, porque no puedo decir que a todas, porque ellas decían es que si ya no me pega, ya no me quiere. Sí. Entonces, entender que no tiene una cosa que ver con la otra. Y la verdad es que yo creo que tu labor debió haber sido titánica, porque si en la capital estábamos en pañales, en un municipio más. Sí, entonces tenías que, pues, que explicarles, que tratar con las mujeres, con los hombres, tenías que explicarles, pues, que los hijos tienen derecho a estudiar, a poder salir de donde están, ¿verdad? Porque muchas veces ellos decían, no, pues, ¿para qué? Y, oiga, señor, ¿pero por qué me están hablando de la escuela que ya sacó al niño de primaria? No, pues que trabaje la tierra, ahí tenemos donde trabaje, él no va a poder estudiar porque pues nosotros no tenemos dinero. Señor, pero si se esfuerzan un poquito, el niño tiene que sacar su primaria. Eso ya no es el que usted quiera o no quiera, señor. O sea, qué complicado el papá, ¿no? Qué complicado, porque el derecho a la educación puede ser por ley, pero realmente las circunstancias. Fíjate, estamos hablando de los derechos humanos, como tú dices, el derecho a la educación. Sí. Entonces, las personas allá, bueno, pues no sé, viven pues con los usos y costumbres que ellos tienen, ¿verdad? Pero bueno, esa experiencia a mí me dejó muy plena, porque te digo, nos capacitaban, eso me llenó a mí mucho y decidí que esa era la materia a la que yo me quería dedicar ya el resto de mi vida, porque para mí el tratar con las mujeres, hay alguien que, o muchos de los litigantes o a muchos de los abogados, es que es difícil tratar con las familias, es desgastante emocionalmente, porque te voy a decir que en un procedimiento familiar, ahí no se gana, se pierde si hay un divorcio, se pierde si hay violencia, o sea, es que vamos a ganar algo, es que no vamos a ganar nada. Nadie gana. Mira, ahorita tenemos las controversias del orden familiar traen consigo, pues, en su momento, ¿verdad?, el que también vengan aunadas a las convivencias, porque es un derecho constitucional y trae muchos problemas, porque a veces la mamá, si no se le da la pensión, pues no quiere que el papá, o viceversa, porque ya ahorita también la mujer da pensión, pues vean a los hijos, ¿no? Pero es un derecho constitucional de los menores. Y aunque a veces tú, pero no es justo, porque él también no da dinero, ¿verdad? No da la pensión alimenticia. Pero entonces estas controversias van aunadas a lo que es ahorita un juicio de divorcio. Y vamos a hablar ahorita de que, bueno, pues ahora ya se ha facilitado porque está el divorcio incausado. Y ya no hay causal, no se necesita ni golpes, no se necesita ya nada, no hay causal. Eso yo creo que es lo más extraordinario. La causa simplemente puede ser, dejamos de querernos, decidimos ya no estar juntos, se acabó, sin tener que dar un motivo. Y uno de ellos, con que vaya y diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Entonces la otra persona lo citan y lo primero que se les da es el divorcio. Pero luego quedan las controversias, lo que es los bienes, lo que es la pensión alimenticia, que después se va a tramitar. Yo eso lo veo muy complicado. Es la oralidad la que viene también en los juicios familiares, pero yo pienso aquí que se debe determinar primero sobre los menores, ¿verdad? Porque en mi muy particular punto de vista, porque ellos son los que quedan desprotegidos y siempre los que salen más dañados en un divorcio o en una separación de los padres. Marta, pero referente a esto, y la verdad es que creo que es un tema que a todos, por más que usted y yo podamos decir, somos afortunadas, en mi familia no hay divorcios, siempre hay separaciones, siempre hay un hijo desprotegido, siempre hay algo en la familia que creemos que la justicia tiene que estar ahí. Y en cuanto a los divorcios, por ejemplo, a veces muchas mujeres, y quizás hasta podría incluirme yo misma, en el hecho de decir, no sabíamos que no necesitábamos una causal. Yo ¿cómo me voy a divorciar? Pues si no tengo motivo, mira, Saúl no me pega. Más le vale, no digo nada al otro lado. Yo te defiendo. No digo nada al otro lado, él puede que se queje de que yo. A ver, no me grita, me trata.
Entonces, ¿como para qué? ¿Como por qué me voy a...? No necesito una causa para divorciar. No, ya no tenemos nuestros intereses, ya no son afines, ya no nos llevamos bien. Y entonces, como se habla ahora del derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, entonces eso afecta. Entonces, pues bueno, ya no se lleva, bueno, pero ¿qué? yo fíjate, Sí. que perdón, por eso digo que me tengo que incluir, porque yo me quedé en que tenían que estar las dos partes de acuerdo. Y tú me dices que no, que No, ya ya no. no. Fíjate, no me habían enterado. No, O sea, ya ni siquiera tengo que estar de No. acuerdo, porque yo antes me quedé en esa parte de que con que los dos estén de acuerdo se da el divorcio en automático. Creo que se llamaba un divorcio administrativo o una cosa así. Bueno, cuando se hacía un convenio, ¿verdad? convenio, Porque hay sí. dos tipos. El necesario, que es donde hay causales, donde hay necesidad, y el por mutuo consentimiento. El mutuo consentimiento es cuando las partes se ponen de acuerdo, hacen su escrito inicial y luego ponen un convenio y dicen, bueno, pues los bienes van a quedar así, la pensión así, los niños los voy a poder ver tal fecha. Entonces, ese es el mutuo consentimiento. Pero ahora viene esa novedad, ¿verdad? Que ya determinó la Suprema Corte de Justicia, que aún no ha bajado a todos los estados de la República, pero que si nosotros lo hacemos, por ejemplo, aquí en el tribunal, si nosotros hacemos valer la jurisprudencia y lo tomamos en cuenta y se lo mencionamos al juez, pues ya puede haber también divorcios O sea, que no necesito el consentimiento del otro, yo voy y digo sí, como un derecho. te notifican y ya. Y ya. Y al Ya otro con le llega eso. su notificación, ¿qué crees? Tu mujer ya Ya no se quiere divorció nada de contigo. ti. Ya no quiere nada contigo, te citan a una audiencia, llegan a acuerdos, pero ya como ya no es más que decir, no, pues es que no podemos vulnerar a la otra persona, que ya no, usted no puede obligarlo a estar viviendo con usted porque ya no quiere vivir con usted. Entonces, esto trae muchas consecuencias. Sin motivo. Mira, te voy a decir, antes había mujeres o había hombres que decían, no te voy a firmar y no te doy el divorcio, y duraban o no se podían divorciar. Años. ¿Sí te acuerdas? Claro, claro. Eso nos tocó ver. Pero ahora también es por el quítame estas pajas, pues yo también ya te voy a hacer, te voy a ir a poner ya la demanda de divorcio. Sí, o sea, tiene sus contrastes y tendremos que buscar el punto medio, porque la verdad esto sí trae consigo pues una desintegración más rápida de las familias, que sabemos, todos lo sabemos, que es la célula más importante de nuestra sociedad, y que en la medida en que se están acabando nuestras familias, pues vemos la violencia en las calles, vemos todo lo que está pasando con nuestras generaciones porque no viven en familia. Pero fíjate, esto es bien interesante porque tú tienes razón, se tardaban años los divorcios, a la mujer la tenían amagada porque si te doy el divorcio, que sea a cambio de y bajo 20,000 condiciones y te dejo... y esto me parece, yo no sé desde cuándo te digo, pero pues me incluyo, yo no sabía de esto y creo que está dentro de los derechos humanos, cuando al vecino lo podemos demandar porque me sacó la lengua, como de que a mi marido no puedo decir hasta aquí. Hasta aquí. Sí, no, ya puedes decirlo, ya puedes hacerlo. O sea, tú vas y sobre todo para la mujer, por Dios, tenemos que acordarnos, yo recuerdo cuando escuchábamos decir, no, es que para divorciarse pues necesita hacer infidelidad. Y la infidelidad siempre y cuando tenga las pruebas de que estaba en la cama, porque si nomás era que sospecha, no es causa de divorcio. No, para nosotros. O sea, era dificilísimo, sobre todo para la mujer, una demanda de divorcio. Para la mujer era muy difícil poder demostrar el adulterio o una causal como esa, porque pues se tenían ciertos requisitos. Entonces, para el hombre, pues a lo mejor si ibas y si lo encontrabas, pues tenía que ser en el mismo lecho conyugal, o a lo mejor haber llevado, me tocó una vez un notario, que fue una vez, para que dé fe de que efectivamente. Y que si te había golpeado, igual, tenías que ir con el doctor y un levantamiento y bueno, no se diga una violación, porque las violaciones también existen en los matrimonios. O sea, te hacían pasar como mujer, o sea, cosas tremendas. Entonces, pues yo creo que tenemos que buscar el punto medio, ¿verdad? Para que también esto, no por quítame estas pajas, ¿verdad? Claro. Porque más cuando ya hay hijos, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre los que sufren más, los que en su momento salen más agredidos, hay más situaciones ahorita de violencia que te quedas pasmada de verlas, ¿no? En contra de los hijos. Te comento yo que antes nosotros no veíamos ese tipo, por ejemplo, te voy a hablar de la violencia. Nosotros conocemos la violencia, pues a lo mejor emocional, la violencia económica, la violencia sexual, pero ahorita hablamos hasta de una violencia vicaria. ¿Cuál es esa? La que se ejerce de los padres hacia los hijos. Es decir, él no puede conseguir contigo alguna situación personal, o sea, o me das de comer, o te vas, o regresas rápido aquí, o aquí le pego al niño, o hemos visto en la televisión cómo los toman como rehenes a los porcos. Como rehenes.
La verdad, yo lo puedo decir con dolor y con tristeza, porque ahí también creo que me puedo incluir que uno de madre, inconscientemente, estás enojada con lo que sea y le gritas al primero que tienes, y al primero que tienes es tu hijo. Sí, quizá no llegas a golpes, no todo, pero yo les preguntaría a todas las que somos mamás, ¿cuántas veces estuvimos enojadas con la pareja y al que le gritamos fue al niño? O al que le dimos el golpe. O al que le dimos el golpe, o el manotazo, o le aventamos el plato. O cuántas veces nos lo hicieron a nosotros también, ¿sí? O sea, creo que esto es muy circunstancial. Nuestra violencia creo que sería un punto clave en enseñarnos a manejar la violencia al ser humano. Así es, ser porque tolerantes. quien me diga que no ha tenido un acceso de violencia, ¿qué creen? Con la pena no le voy a creer, ¿sí? O sea, de enojo, el enojo nos lleva en automático, y en automático a veces nos subimos al tema de la violencia y aventamos el libro o lo que sea, o a lo mejor no aventamos, a lo mejor hasta nos agredimos a nosotros mismos, no sabemos manejar ese enojo, ¿sí? Pero qué bueno que ya está considerada esa, porque... Sí, pues ese tipo de violencia, porque pues ahorita se ha incrementado. Y te digo, yo creo que es bien importante que los padres en este momento, los padres de familia, tomen en cuenta que el divorcio, pues a lo mejor ya no nos toleramos como personas, como pareja, pero si se llega al punto del divorcio, pues que sigan teniendo ese afecto con sus hijos. Los hijos, ahorita los mismos psicólogos te dicen por las situaciones que estamos viviendo, que cuando uno se separa o hay un divorcio, cuando ya la situación hay mucha violencia, cuando ya los padres son puros pleitos, puros gritos, es mejor que se separen, porque entonces ellos van a tener el cariño del padre y de la madre. Sí, yo oí comentar a un niño que dice, qué bueno que mis papás se van a divorciar, porque así ya puedo acercarme con mi papá y puedo acercarme con mi mamá, porque en otros momentos se me sentía con culpa y no sabía hacia dónde hacer. Fíjate nomás qué tremendo, ¿no? Fíjate, yo esto también lo he escuchado de personas que dicen, ojalá mis padres hubieran tenido el valor de divorciarse para yo no haber crecido con esa imagen de agresiones permanentes, ¿sí? Así es. Porque lo sabemos, que un matrimonio mal avenido, donde no hay amor hay agresión, o sea, no hay de otra, donde no hay amor hay agresión, pero aún así, y licenciada, la angustia y tristeza que me puede dar a mí cuando vemos las estadísticas de los colegios sobre los niños, creo que ya tienen un nombre de familia no disfuncional, sino algún otro nombre les llaman, o sea que no están dentro de un matrimonio, que son creados por la madre o por el padre o por los abuelos, es enorme, ya va en el 40-50% de que les preguntas, oye, ¿tus amiguitos tienen papá y mamá? No, pues sí, pero viven con su abuelita o viven con su mamá nomás, o sea, por muchas circunstancias, desde la pérdida de los padres por causas diferentes, como esta pareja que me hablabas, que el papá que se murió, que sufrió un accidente o por seguridad o por divorcio. ¿Qué está sucediendo con estos temas familiares? O sea, hay muchos conflictos familiares, hay muchos, por eso ahorita es importante que la mayoría de las escuelas haya psicólogos, precisamente porque las familias han cambiado. Han cambiado, o sea, nosotros tenemos el dibujito nos dicen, pinta una familia, mamá, papá, la casita, el arbolito, el perro y los dos niños. Ya no. Ese es nuestro esquema de familia y ya no. Tenemos que romper ese esquema. Porque puede ser que sean los abuelitos con un nieto y son familia. Y son familia. Entonces hay que entender, hay que abrir la mente y hay que ir cambiando. Y te digo, ha habido tantos cambios precisamente por todas estas situaciones que yo te quiero comentar que precisamente por eso ahora que se hizo una reforma, que se invitó para que el próximo secretario de Educación, que se apellida Moctezuma, no me recuerdo el nombre, él hizo aquí una invitación para que fuéramos a nosotros como asociación civil, porque pertenezco a una asociación civil de mujeres de México y el mundo, hiciéramos propuestas educativas. Las propuestas, la educación ahorita, pues sabemos que hay muchos problemas de educación por los maestros, por toda la reforma educativa que vino, pero no hablaremos de eso. No, si hablamos, si tenemos...
Oye, pero por eso me encanta platicar contigo, abogada, porque pudiéramos hablar 20,000 temas y yo quisiera llegar a fondo de todos, ¿verdad? pero si no completamos, hacemos otro programa. Sí. Pero estábamos en esta situación de la educación, en que es el momento también, y por qué no abrirlo a la comunidad, a que quien tenga una idea te la haga llegar. Hay veces que habemos padres de familia muy apasionados y sí nos involucramos y decimos, pues mira, es que debería de hacerse esto, pero ni a quien se lo diga, no hay ni a quien le ponga mi propuesta, ¿verdad? Sí. Yo creo que sería un buen momento. Claro que sí. Mira, los caminos nos llevaron ayudando a las mujeres, trabajando para ellas, defendiéndolas en las diferentes etapas, a lo mejor como funcionaria, a lo mejor litigando, me llevaron al punto de que en este momento, bueno, pues tú sabes que soy delegada de Mujeres de Sí. México y el Mundo, y bueno, también de alguna manera, pues soy diputada suplente por el partido Morena y pues federal también, ¿verdad? Sí, Entonces, federal, que es otro nivel. Otro nivel. Mi diputada propietaria es Maribela Aguilera, ella es a nivel nacional, pues es la que se encarga, ¿verdad?, de atender a todas las delegadas, porque ya tenemos en 27 estados mujeres que están representando a Mujeres de México y el Mundo, y bueno, pues ahorita ella es diputada federal propietaria, pero bueno, también es la presidenta. Vamos a ver cómo se va a manejar esta situación para que podamos seguir ayudando a las mujeres. No sé si ella pueda con los dos encargos por tanta actividad, pero lo que sí te digo es que nosotros participamos en el foro que hubo aquí de educación y buscando un tema, no quizás metiéndonos tanto a la reforma educativa, sino porque había, pues, cómo se puede mejorar en primaria, en secundaria, eso. No, nos metimos a temas diversos y entre temas diversos encontramos un problema ahorita, pues, que es grave y que encontramos que en nuestro Durango tiene tercer lugar a nivel nacional, por eso se llama la propuesta Escuela para Madres e Hijos, en el que tenemos adolescentes, embarazos adolescentes no deseados y tenemos el tercer nivel a nivel nacional de niñas entre 10 y 17 años. Es que no puede ser posible. O sea, creo que lo primero que tenemos que entender, y si me lo permites, que la juventud es nuestra. No porque yo ya no tenga hijos de esa edad, no deja de impactarme. No. Creo que se terminó el momento en que, digamos, los hijos del vecino o los hijos o los muchachos de aquella escuela o no, son los hijos de ahorita de nuestra humanidad. Si me permites, somos generación. Ciudadanos del Somos mundo ciudadanos y del mundo. también son nuestros hijos. Son nuestros, y lo que le sucede a un niño le repercute Entonces, en yo nuestra creo que sociedad y en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. No asomarnos, se están peleando, pues son los muchachos de aquel barrio. No, son mis jóvenes son las que se están embarazando, los que están perdiendo la vida por las drogas, los que se están perdiendo la vida por accidentes, o sea, son mis jóvenes, mis hijos. Entonces aquí, bueno, pues al ver a tanta joven, ay, es que a una niña, cuando ves que una niña de 12 años tiene, fíjate, le llevaron, te voy a poner un ejemplo, una niñita que tiene su bebé, le llevan la cobijita y envuelve una y dice, y esta otra cobijita podrá ser para mi muñeco. O sea, fíjate, cuando ves eso, dices tú, ¿cómo es posible un embarazo de una niña de 10 años? O sea, imagínate la y a veces, claro, una para el niño que van a hacer, pero y para otra su mi muñeca, que a lo mejor puede tener en ese momento más apego a su muñeco que al bebé. Sí, porque no sabe ni qué pasar, ni cómo, porque no supo realmente a veces ni qué pasó. Fíjate que es bien importante que aquí la educación, necesitamos que nuestras jóvenes sigan estudiando, nuestras adolescentes, nuestras niñas sigan estudiando, porque entonces cuando una niña de 13, de 14 años tiene un bebé en brazos, ¿qué va a hacer para mantenerlo? ¿Cómo le hace si a veces su familia es de escasos recursos y ella no tiene ni siquiera para pañales y para leche? Entonces, buscar que sigan educándose, buscar que haya guarderías, buscar que ellas de alguna manera puedan participar en esas guarderías trabajando, porque de los niños en las guarderías, cada 3 niños necesitan una persona que los cuide y que pudiera hacer trabajo para ellas. Buscar que haya también por parte del gobierno, no queremos que se les dé en la mano a las niñas, sino que ellas se les dé la oportunidad de seguir estudiando. Y lo primero es quién le cuida a los niños, quién le cuida a ese bebé. ¿Qué crees ahí? Yo creo que yo te voy a contradecir. Creo que lo primero de lo primero es la prevención.
Ah, no. Sí. O sea, lo primero que queremos es que no sigan habiendo embarazos. Sí, porque aquí nosotros, fíjate, estamos hablando de que son 8,600, el DIF en sus encuestas, el DIF estatal y municipal dijeron que había, en el año 2017 hubo 8,600 embarazos en Durango, no deseados entre las edades de 10 y 17 años de niñas, preadolescentes y adolescentes. A ver. Entonces, 8,600 niños de niños. O sea, niños de niñas. sí, porque a nivel nacional estás hablando de 260,000 en el 2017. No, es que es increíble. Entonces dices tú, ¿qué va a pasar? Porque ellos quedan en un estado de tan vulnerable, tanto el niño como la niña. Como la niña, la mamá. Entonces ya ¿Qué no va va a a seguir pasar? estudiando. ¿Cómo mantiene a ese niño? Porque a veces están en una pobreza que no tienen ya la capacidad, la familia de con otro niño. ¿Hay algún estudio en que nos pueda referir los índices, por ejemplo, desde escolaridad, desde situación socioeconómica? Digo, porque yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer un diagnóstico y decir, a ver, pues si el sarampión está dando en las colonias de la periferia, pues vamos a prevenir que dé el sarampión en Por las eso te colonias digo, de la pero periferia. necesitamos que se entre a ese estudio. Probablemente ya hay algunas cifras, pero aquí, fíjate, si te pones a pensar, todas esas niñas van a quedar fuera de la educación. Quedan Las fuera de- niñas, las mujeres. niñas. ¿A Sí, dónde sí. van a ir o qué va a pasar con ellas? Y el niño, porque si aquí fueron una gran cantidad de niños que van a vivir en un estado totalmente, es lo que te digo, de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Pero yo Entonces, por diría, eso, ¿a qué se van a dedicar esas niñas ¿Qué para darles de dijimos comer a esos nosotros? niños? Ok, a escuelas abiertas, guarderías comunitarias, donde se puedan emplear las mismas niñas, que se puedan bajar Donde recursos. yo pueda trabajar cuidando a mi niño y cuidando a otros 2 niños Exactamente. para que las otras 2 niñas al menos vayan a la escuela. Que haya los horarios, a veces hay horarios para las chicas porque, por ejemplo, en las tiendas departamentales, que esas que en la noche que se trabaja, pues hay niñas que o jóvenes que trabajan, entonces las guarderías normales pues no le cuidan a un niño en la noche. Oye, pero yo estoy pensando en una En las cosa, máquinas. son menores de edad Por eso te digo, y también tendría que la ley de alguna manera permitir porque una niña de 10 años, imagínate. y la ley permitir en cómo van a trabajar estas niñas, porque Pues por eso es te digo, ilegal. O sea, es que hay que hacer todo, hay que ampliar o sea, nuestra visión legalmente. de acuerdo a las necesidades Así de es. la sociedad ahorita. Pero ahora, una niña de 10 años quizás necesite pañales y leche y va a necesitar seguir estudiando su escuela primaria. ¿Y de dónde? Por eso te ¿Cómo? digo, entonces aquí, por eso hay que buscar horarios abiertos, escuelas, por eso hablábamos precisamente, pusimos todo un proyecto, ¿verdad? Que ojalá sea tomado en cuenta. Mujeres de México y el mundo, ¿qué le preocupa? Las mujeres, Claro. las madres, Claro. las mujeres las que se quedan en vulnerables, estado. sobre todo las mujeres más Exactamente. vulnerables. Entonces, Sí. porque uno de los pilares importantes es la salud de la mujer, pero la economía, porque las mujeres, en ese afán de que nos dicen que lo más importante para nosotros es el amor, somos las más pobres del mundo. No, no es que eres interesada. No, pero es que no es eso. Es que los niños mis hijos comen, visten, necesitan educación. Necesito, en lugar de una despensa, necesito una pensión alimenticia para mis hijos. Claro. Y entonces es a donde se les debe dar también la asesoría jurídica y en algunos casos gratuita para que, te digo, no se le dé una despensa, sino se le dé esa pensión alimenticia que necesite esa mujer para sus niños. Y no es que queramos vulnerar los derechos del hombre, no, que le dé lo correcto, que le dé lo que le corresponde, porque también te voy a decir, en estos casos ahorita hay mujeres con sentencias donde ellas también tienen, porque ya trabajamos, porque ya somos independientes y ya también nos toca que el padre se quede porque una cosa es la patria potestad, con la guardia y la custodia, y esa guardia y custodia, ¿verdad?, que él tiene, pues la esposa a la que no tiene a los niños y que está trabajando y que a veces gana más, pues ella tiene que dar su pensión alimenticia. Fíjate, O sea, hasta dónde hemos llegado la libertad Nuestro de la mundo mujer ya ha también cambiado. está. Sí, Sí, como te digo, sí. hay situaciones muy tristes como esa que te digo que tuvimos que ponerlas en diversos, pero a la hora de que hice la propuesta dije, bueno, ¿quién de ustedes no tiene en su familia una sobrina, una hija, una conocida que es adolescente y que es madre en este momento?
Y no estamos pensando en la educación de esa niña, de esa adolescente. Oye, fíjate que yo soy incisiva en estos temas porque creo que nuestra visión se debe de ampliar, de decir, bueno, vamos a ver la prevención. Y en esta prevención, tú hablabas de salud de la mujer. Sé que este es un tema controversial y quizá lo dejemos para otra ocasión. Así será, sí. Sí, hablar sobre el derecho de la salud a la mujer, también cuántas mujeres se nos están muriendo por provocarse abortos y porque no les damos el derecho de acudir a un hospital. Tampoco les damos el derecho de tener este acercamiento a la decisión clara y oportuna de tener un hijo y si no pueden, darlo en adopción. Pero dentro de todas las condiciones que merece un ser humano, ¿sí? Y es más fácil exponerlas a la muerte tomando una decisión equivocada, porque yo tengo que aclarar, yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de la salud de la mujer, ¿sí? Que sea una yo creo que estamos de acuerdo a favor de la vida. Sí, a favor de la vida. Y yo creo que necesitamos buscar los caminos, ¿verdad? Los para caminos. que esas, porque muchas veces esas niñas desesperadas, pues van a provocarse un aborto y quedan ahí, mueren. Y mueren. Sí. Y mueren. Entonces, creo que esto ha habido mucha confusión, por eso te digo, ojalá que dentro de tus agremiadas en esto de las mujeres de México y del mundo, tengamos y podamos invitar entre las dos a una especialista que nos hable, o poder discutir este tema, claro. porque es un tema que cree que ni a usted ni a nadie le gusta poner sobre la mesa. Yo cuando trato de poner este tema en la mesa, abogada, ¿estás a favor del aborto? No, estoy a favor de la vida. Pero la primer vida es la vida de la madre. Mamá. En eso estoy Entonces a favor. ahí es donde la prevención, Entonces, el cuidado. Y todo el mundo preferimos no hablar de este tema, como preferimos no hablar de la prostitución. Porque de la sexualidad. De la sexualidad, porque muchas de estas niñas van a terminar prostituyéndose para tener para los pañales de sus hijos. Preferimos no hablar de la sexualidad cuando estas niñas, por alguien, y no voy a culpar a sus madres porque es cuestión circunstancial y volvemos a lo mismo, de toda la sociedad, nadie les habla de una sexualidad sana. Así Entonces es. lo ejercen como algo, como dices tú hace rato, ni cuenta se dieron. No, ni cuenta se dieron, no Porque saben. no les dijimos que la sexualidad es para gozarse. Y como nadie les dijo que era para gozarse y para cuidarse y para ejercer el derecho y el respeto al ejercicio de una sexualidad sana, no supieron ni siquiera qué pasó, ni siquiera en qué momento se embarazaron. ¿En qué momento se embarazaron? ¿Sí? Entonces, creo que son temas que tenemos que poner necesariamente en la mesa. Ya no podemos seguir viviendo en una sociedad abogada en que nos tapamos y en que creemos que todo es color de rosa. Lo está diciendo el tercer lugar que tenemos en embarazos de niñas y adolescentes. De niñas y adolescentes, no estamos en hablando de jovencitas, estamos hablando de niñas y adolescentes. ¿Regresamos? Bueno, pero seguimos con lo de la educación, porque ese tema sí tenemos que hacer una buena entonces, mesa. Aquí nosotros tenemos que hablar de la educación de esas niñas, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, por eso te digo la propuesta que nosotros hicimos. Qué interesante, yo espero que de veras a nivel nacional, la tomen en cuenta porque pues sería una oportunidad, te digo, porque ellas no pueden trabajar en cualquier situación, en cualquier trabajo. También sé que se bajen recursos para que ellas puedan trabajar quizás en su propia casa, ¿verdad? Que las que sepan cocinar, bordar, para que se puedan ayudar y no estén en una situación tan vulnerable.
Entonces, yo creo que todo esto es una idea integral, te digo que nosotros propusimos para que se abra la educación, para que la educación sea abierta para estas jóvenes, no en horarios rígidos, que sea a través de internet, que ellas puedan Porque hay presentar telesecundaria, pero no hay teleprimaria. No, no, ¿verdad? Entonces, todo eso necesitamos trabajarlo, necesitamos que ese derecho a la educación que tienen, ¿verdad? Pues sea preferentemente también para nuestras mujeres y que si por algún error o por alguna situación quedaron embarazadas, porque ni siquiera, te digo, no es deseado ese embarazo, pues ellas puedan seguir con su vida adelante, porque bueno, independientemente de ese embarazo, las que de alguna manera valientemente se quedan con su niño, que no cometen algún error de querer, porque Abortar, algunas mujeres sí, abortar o claro. alguna situación de esas, pues resulta de que pues el niño necesita leche, necesita pañales, necesita tener una vida digna, ¿no? Porque fíjate que dentro de los derechos del ser humano y que están en la Constitución, tú te lo vas a saber muy bien, está contemplada la alimentación y el cuidado del ser humano. Y dice uno, a ver, ¿cómo la ley me dice que yo tengo derecho a que me alimenten y ya me cuiden? Sí. Cuando mi mamá, pues no tiene ni siquiera que comer ella. Entonces, ¿dónde está eso? Por eso hay cosas que yo recuerdo cuando leí eso, yo dije, pues ni que la ley fuera un ente autofinanciable, ¿verdad? Sí. O que dices tú, ¿cómo me pueden a mí proteger? Por eso te digo, hablando, por ejemplo, mira, te voy a poner aquí un ejemplo, nosotros hablamos en ese derecho a la educación de que haya guarderías comunitarias. Aquí, ¿qué supliría? Cuando hay ese tipo de guarderías, pues hay alimentación, hay una alimentación adecuada para los hijos y en este caso a veces hasta para las madres porque ni siquiera tienen una alimentación. Y luego ahí en esas guarderías se les puede hablar a los niños de la prevención desde que están chiquitos y a ellas mismas, de principios, de educación y de muchas otras pues a lo mejor cuestiones de la vida que ignoran, de una sexualidad, o sea, ir enfocando ese tipo de guarderías para que haya prevención. Incluso pudiera estar hasta condicionado, ¿sí? Pudiera estar hasta condicionado, porque tristemente también nos dicen las estadísticas que estas niñas no se quedan con un solo hijo. Pues resulta que a los 20 años ya tuvieron 3, 4 hijos, ¿sí? Porque nadie, tras de no prevenir el primero, tampoco el segundo y tampoco el tercero. No, ya ves tú, jovencitas, fíjate, así como hay ahora los jóvenes que tienen oportunidad, que los padres nos preocupamos a lo mejor por darles una profesión y que se andan casando y ya van a tener hijos casi como abuelos, ¿verdad? Porque ya se casan muy grandes, pero también hay abuelas ahorita de 30 años. Sí. Resulta de que la madre se embarazó a los 15 años y la hija repite el mismo patrón. Claro. Porque está viviendo lo mismo, porque está en el mismo entorno, no porque queramos nosotros decir, no, es que hizo mal, no, pero están viviendo y entonces se repite. Entonces yo ya es abuela. Tú, mamá, claro, yo como tú, abuela. Y entonces a los 30, 31 ya son abuelas. Sí. Entonces fíjate cómo las situaciones tan cambiantes, pero digo yo, imagínate ser abuela a los 30 años y que tu hija otra vez a los 15 años, cuando está en la flor de la vida, que puede seguir estudiando, que tiene un proyecto de vida, que puedas, pues no, resulta de que ya hay un bebé y bueno, son hermosos los hijos, pero para tenerlos en familia, una responsabilidad así. Y que en su tiempo. Y en su tiempo. Y la verdad, no es que sea uno ni elitista ni nada, pero esto sí tiene que ver mucho con el nivel sociocultural. Sí, porque hay menos atención, hay menos cuidado. No quiere decir que en los otros lados no se dé. Sí, claro que se dé, pero tenemos que voltear a ver a esa sociedad más vulnerable. Porque cuando una madre o a los papás, ¿qué es lo que les duele cuando saben de un embarazo de un adolescente o de una niña? Pues que su futuro ya no va a ser el mismo. Claro. Eso es lo que te duele, no es tanto que lo vea uno como el pecado o lo que pasó, no. Tenemos que romper ese esquema. Dice uno, Dios mío, es que mi hija va a tener una gran responsabilidad, ya no va a hacer su vida lo mismo, ya no va a tener la misma libertad, mientras ella ya va a estar ahí con el niño encerrada porque ya no va a poder salir a la fiesta o se va a ir a la preparatoria o se va a ir a la secundaria, ya a veces ya no pueden ir. Porque si el niño a veces, a mí me tocó en un asunto donde el niño pues nació con ciertas deficiencias, ¿no? Porque su cuerpo todavía también no está maduro. Y entonces también tienen un alto riesgo, ¿verdad? De que los niños salgan a veces con alguna volvemos a situación. lo mismo, una niña teniendo un niño. Entonces, imagínate,
mientras la otra amiguita va a la secundaria y tiene el novio, entonces eso es lo que duele, ¿no? Que ya no pueden tener un proyecto de vida. Y que desgraciadamente yo te puedo asegurar que más del 90% son madres solas, porque no vas a casar a una niña de 12 a 16 años, no la vas a casar. No, ¿sí? porque No las vas a casar ni para que la mantengan, ni para que le den el apellido. Digo, ¿qué preparación, qué madurez puede tener para llevar un matrimonio? pues no la tiene, simple y sencillamente es una niña que está enamorada del amor, ni siquiera sabe si con la persona con la que tuvo una relación sexual, si fue forzada o no fue forzada, pues de veras es el amor de su vida, o siquiera está enamorada. O fue por el momento. O fue por el momento, exactamente. De ni siquiera se dio cuenta que, ¿sí? Y más allá de esta propuesta y conociéndote, sé que seguramente la han de haber hecho desglosadita, no nomás como una idea fugaz. No tuvimos el tiempo para irnos a profundidad, pero sí por ahí estuvimos algunas amigas de las que son parte de Mujeres de México y el Mundo, y estuvimos trabajando en esa propuesta precisamente para buscar una mejor forma de vida para nuestras niñas y nuestras adolescentes. Mujeres de México y el Mundo tienen la capacidad de poder entender a las mujeres y de saber que se necesita salud, que se necesita también una asesoría jurídica, porque a veces no sabemos nuestros derechos, que necesitamos estar al pendientes también de nuestra economía, cómo bajar recursos, cómo poder utilizarlos y decirles que es el chip más importante que ellas deben de tener, es que son mujeres dignas, mujeres trabajadoras, que tienen que recibir un pago igual, a trabajo igual con un hombre, ¿verdad? Y que podemos ser compañeras, que podemos ser amigas, que podemos estar casadas, que podemos vivir una vida en pareja, pero sabiendo que valemos y que somos iguales, que no somos ni más ni menos que nuestra pareja. Y yo aquí, si me lo permites, agregaría algo más: la salud emocional. Sí, es muy porque importante. Yo no sé las estadísticas que te digan cuántas de estas jovencitas terminan en depresiones profundas y hasta en suicidio. No, eso sí. Y estos niños que nacen, imagínense un niño en brazos de una niña, todo lo que viene cargando emocionalmente, sí, de la frustración de la madre, de los abuelos, del entorno, quizá hasta del ser excluido, el ser rechazado, el de verse como un producto de algo indeseado, porque definitivamente todos estos niños que nacen son indeseados. Nadie desea tener un niño a los 10 años, a los 12, a los 14 años. Así es. Entonces, imagínate la carga emocional que tienen estas niñas y estos niños. No, es tremendo. Entonces, precisamente por eso te digo que nosotros tenemos que estar muy atentas, sí, a la salud emocional. No es nada más la salud física, sino la salud emocional y en algunos casos espiritual. Buscamos, claro, que todo eso, claro, sea en su entorno, porque bueno, cada quien tendrá su preferencia, sí, religiosa, pero te voy a decir que eso tienen que fortalecerlo, tienen que ir a una terapia también, porque el control, como tú decías, de emociones, ¿verdad? El equilibrio de las emociones es muy importante. Y en este caso, ¿verdad? Pues al aceptar la realidad que tienen y poderla superar en base a una economía, en base a que sigan estudiando las mujeres, o sea, en base a la defensa de la dignidad como ser tal, humano. Así es, como tal. Y aquí fíjate que quizás sea en donde podemos clarificar que sí nos impacta, que no son nuestras hijas, afortunadamente, pero que sí nos impacta, porque estos niños o estas niñas están conviviendo con nuestros hijos y con nuestros nietos, y sí nos impacta porque a lo mejor quien agredió a mi nieto, a mi hija, fue una de estas niñas. Entonces sí me impacta como familia, sí me impacta como sociedad, y sí tengo que voltearla a ver, no para excluirla, sino para buscar la manera de integrarla y ayudarle. Sí, y ayudarle. Entonces sí tenemos que conocer. No es que a mí no me importa, es que yo es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, de la sociedad. Yo creo que en este y muchísimos temas, como lo es la drogadicción, como es tantos y tantos temas, tenemos que abrir todos como sociedad y no estar cerrados en mi mundo y en mi burbujita y yo cuido lo que es mío y lo demás no me interesa. No, claro. Tenemos que abrirnos. Tenemos que abrirnos y mucho, yo creo que nosotros estamos en una etapa donde gracias a Dios podemos dar de lo que ya hemos recibido de la vida, y ese es el afán de querer nosotros ayudar a las mujeres. En Mujeres de México, te digo, y el Mundo ya está a nivel nacional,
estamos muy contentas porque cada quien trabaja en su estado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer aquí también un gran trabajo como mujeres. Creo que hay mujeres, amas de casa, aquí no, lo único que se necesita es ser mujeres, Oye, profesionistas. yo ya te iba a preguntar, ¿y qué necesitamos para No, pues ser mujer, para pertenecer. Pero con esta visión, no es ser parte de la organización como para ir a presumir que soy parte de la… No. Es para ver, oye, de mis granitos, de lo que sé hacer, ¿con qué puedo apoyarte? ¿Sí? De lo que yo tengo, y creo que no se trata de tener en la economía, sino tener en la formación, ¿qué puedo abonar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por esas mujeres? No por ti, por esas mujeres. Creo que, fíjate, todo el mundo tenemos experiencias de vida que a veces consideramos que son fracasos. Tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues yo me casé, seguí mi matrimonio, la vida me ha concedido que vivamos juntos. Quizás yo puedo decir, bueno, pues yo me casé, pero tuve una etapa de mi vida en que tuve que divorciarme y llevo una buena relación con el que pudo ser el compañero del final de mi vida y con mis hijos. Sin embargo, hay etapas que yo creo que a veces se deben de utilizar, porque eso a mí me llevó a poder entender a muchas mujeres en el proceso de divorcio, porque no es fácil. Y más cuando ya tienes muchos años, a veces que te casaste, entonces, pero entiendes que ese proceso es porque llegó el momento, eso era lo que tenía que hacerse en ese momento, es un proceso de un cambio de vida. Un proceso, no un fracaso. No, un fracaso. Que es lo que también y esa experiencia te va a servir para que cuando tú ves a una mujer que esta mujer está pasando por esto y es el momento de que se le ayude psicológicamente y es el momento de que tú llegas a levantarla y a decirle, tú puedes, mujer. Tú puedes. Esto no es un fracaso. Y fíjate que, híjole, de veras esto es un cambio de vida. Esto es un cambio de vida. Tienes que responsabilizarte de ti misma. Sí. Tú puedes, mujer. Tú tienes muchas capacidades. ¿A los cuántos años te divorciaste? Fíjate que pues ya tengo como 15 años aproximadamente, no me acuerdo en qué edad, pero ya era ya más ¿Cuántos años tenías de casada? Me hice mala pregunta. Pues de casada tenía ya como unos más de 20 años, unos 21 años, fíjate. Y había durado 6 de novia, o sea, agarra la onda de que casi todo. 25 años, o sea, yo considero así como que de repente digo yo, pero ¿cómo si era? ¿Ya habías vivido más con él que de soltera? Ah, no, sí. Tan sencillo como eso. O sea, tenías 15 años cuando te hiciste su novia y a los 20 y tantos años, o sea, ya tenías más de vida con él. Pero fíjate que tomamos un proceso de vida y yo tomé en ese momento en el que tú tienes que entender que tú también tuviste responsabilidades. Ah, no, claro, el divorcio es de dos. Y es de dos. No lo entienda, pues sorry. Y que no tienes… que tienes que ser mejor persona y que en ese momento te tienes que levantar porque pues eso trae a veces depresión, tristeza, angustia. Que también tenemos que cambiarlo. Lo trae porque lo vemos como un fracaso. Como un fracaso. Entonces, y aparte, yo te digo hace unos 15 años el que tú te divorciaras o el que pasara alguna situación, pues eras señalada. Los matrimonios ya no te podías juntar, no eran las mismas amistades. O sea, te excluías. Decían, no, que no venga porque uno pues ya está, decía, no, mi marido no se vaya a fijar en ella, ya que está sola, no vaya a querer apapacharla. Hoy lo ibas mira, ahí está, antes en los restaurantes, si te sentabas con un abogado, no, pues olvídate, quién sabe qué estará pasando, ¿verdad? Entonces, el adecuarte a esa vida, a mí me quedó muy claro que en ese momento tenía que responsabilizarme de mí misma, que si no sabía cómo poner el tanque de gas, tenía que aprender, que si no sabía cómo cambiar la llanta, pues ahora nunca aprendí bien, pero hay unos como sprays, oye, que se mete ahí. Sí, esa fue la opción que aprendí. Y entonces, esa fue la opción. Ya le pones y llegas a la llantera y ya te arreglan, ¿verdad? Claro. Entonces, que tenías que responsabilizarte de que ya no había quien pedir dinero, ¿verdad? Sí. Que si de alguna manera tú tenías que salir adelante y que tenías que enfocarte y empoderarte, como decimos ahora, en tu profesión, que tenías que ir a cursos, que tenías que actualizarte, que tenías que atender a los hijos que quizás quedaban en la casa, participar con los gastos, pero que ahora tú también eras responsable ya de tu propia vida y que tenías que tomar, ya no es a dónde vamos, no es a dónde voy a ir, si quiero tomar vacaciones, si quiero leer un libro, si quiero ir a un diplomado, si quiero ir mañana al cine, y aprendes hasta ir a un restaurante sola, al cine sola, y sentirte cómoda y feliz
con la presencia tuya y en algunas ocasiones sentir que la presencia de Dios también te está acompañando. Ah, no, esa nunca te abandona. Nunca Creo que te eso abandona. es lo mejor. Regresamos. Abogada, licenciada, señora, ¿cómo tomaste la decisión? Porque sé que puede rondar por la cabeza. Dicen que para que una idea puedas ejecutar un hecho, antes lo trajiste en la cabeza dándole 20,000 vueltas. Y ya cuando lo expresas con la boca y ya cuando les dices a los demás, me voy a divorciar, es porque 3 años antes ya lo habías pensado. ¿Qué es lo que te hace tomar esa decisión? ¿Cómo la tomas? O sea, ¿con qué fortaleza? Porque no es sencillo. Aparte, ¿qué creen? Dicen que cada día las cosas son más fáciles, pero estamos hablando, ¿cuántos años tienes ya de divorciada? Ahorita ya tengo como unos 12 años. 12 años. No es fácil la carga social, familiar, después de tantos años de casada. ¿Cómo que te vas a casar? ¿Te vas a divorciar ahorita, por Dios? ¿Sí? Sí, yo creo que cuando, fíjate, van llegando, yo he aprendido que cuando una mujer por lo general decide divorciarse, es como tú dices, ya lo venía pensando. Y cuando toma la decisión es más fácil que un hombre diga, no, siempre no me divorcio, pero una mujer lo determina y lo hace. En aquel tiempo yo tomé esa determinación porque me di cuenta que en el matrimonio hay que ser honesto, hay que vivir una vida de respeto, de dignidad y sobre todo para tus hijos. Y lo que tú dijiste hace rato es muy cierto. Cuando ya no hay amor, cuando ya no hay respeto, pues se convierte aquello en una cena de negros, en pleito, en eso. Entonces llegó un momento en que dije yo, esto no es para nosotros, ya no podemos vivir así. No lo merecemos. Ya no nos lo merecemos. Yo necesito, yo ya no te puedo dar lo que tú requieres en tu vida. Tú necesitas buscar a la persona que te haga feliz. Nosotros ya no podemos seguir así. Esto para nosotros se acabó. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Por todas las situaciones personales que vivimos. Y entonces reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo te suelto, tú tienes derecho a vivir una vida feliz, a vivir una vida aparte, porque ya nosotros, pues esto ni es vida para ti, ni es vida para mí, y mucho menos nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo dañados, ya no pueden estar así. Y bueno, eso me dio la oportunidad a mí de crecer como persona. Mis hijos en ese tiempo estaban terminando pues ya sus carreras, profesiones. Los 3 son ¿Ya exitosos. eran adultos? Ya eran pues creo que la más pequeña no era todavía, pero ya iba en un proceso ya de carrera y eso. Entonces yo dije, no, bueno, pues es el momento para ya tomar una decisión, porque muchas veces dice, bueno, es que no me divorcio porque pues el papá no, yo sabes que sí. O hasta que crezcan mis hijos. O hasta que crezcan, se me vayan mis hijos. No, yo creo que llegó un momento en que dije, no, ellos pueden tener a su papá y me pueden tener a mí. Entonces yo no puedo ser egoísta, porque luego entra lo que nosotros llamamos, el que nosotros tomamos a los hijos como banderas ahí, ¿verdad? Sí. Para estarle hablando mal al hijo, y entonces hacen… Envenenándolo en contra del papá, y ellos, pues sin esa presencia del padre. Entonces llega un momento en que dice uno, no puedo vivir así. Ellos necesitan a su papá, malo, bueno, regular, yo lo escogí, entonces necesita que él salga de todo esto para que él pueda pedir ayuda, sanarse y pueda ver a sus hijos con esa capacidad y ese amor que para ellos es tan importante, y me tengan a mí y lo tengan a él. Es difícil, porque queremos echarle toda la responsabilidad. Lo estás platicando muy bonito, sí, pero a la hora de vivirlo, sí. Amigas, o sea, a la hora de estar en un proceso, o también a nuestros amigos que nos están viendo, un proceso de divorcio. Es más, cuando vas ahí a firmar el papelito que dices tú, ya no, eso, sientes feo. Sí, por muy decidida que estés, por muy todo. Sí, no. Con la familia, ¿cómo manejarlo? Porque creo que quizá las generaciones de ahorita lo ve uno y ya no hay uno ni si preguntar por la esposa o no, porque yo no creo que ya hasta se divorció, ¿verdad? Sí, ya no sabes. Pero nosotros todavía, estoy segura que tú igual lo hiciste,
nos casamos con la seguridad de que fuera por toda la vida. No, yo sí me casé con esa, Con si esa, voy a tener sí. hijos, fíjate, yo dije, si voy a tener hijos, y es porque cuando yo me casé, bueno, pues era el amor de mi vida. Claro. Y voy a casarme para tener una familia y para tener hijos. Y yo los quiero tener, esa familia, pues, con el hombre de mi Claro, vida. O sea, claro. yo no quiero tener hijos más que de él, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo me acerqué y de acuerdo a la religión, Señor, dame la capacidad de tener un esposo y de tener mis hijos de un solo hombre para que ellos sean hermanos y puedan vivir una vida en paz. Entonces, cuando tú te acercas y llevas esas ganas y esa fuerza y esa decisión, pues no es tan fácil que tú digas, por quítame estas pajas, a veces dices tú, pues tengo que ser tolerante, tengo que ser comprensiva, Claro. tengo que entender algunas situaciones y entonces sobrellevas tu vida, ¿sabes? Porque también yo siempre, aunque estuve casada, participé en la economía, también fui comerciante, puse un negocio, tuve una tienda de helados y me fue muy bien y vendía pasteles y también, o sea. Es que de nosotros pueden decir lo Lo que sea. menos que no hicimos nada. Sí, entonces, pero era un gusto, ¿no? Porque Sí, con sí. eso los dos a lo mejor iniciamos un proyecto, compramos nuestra casita, o sea, Claro, muchas situaciones porque con todo el amor y la alegría del mundo porque- por aportar algo a la porque economía. no puedes decir, bueno, ya me divorcié, pero todo fue malo, no es cierto. No, Creo que no, más no. del 60%, el 70% fue bueno. Fue bueno. Tienes y el momentos- 100 de tus hijos. Pues nomás ve a tus hijos y dices Sí, tú, claro pues, que todo fue bueno. todo fue bueno. Y para conservar esa capacidad de amor, para poderme sostener en la vida, ya no es momento de estar aquí, porque tienes que soltar a la otra persona, te digo, porque tú ya a veces no tienes la capacidad de dar o de ser a lo mejor tolerante, entonces tú, es el momento, tomas la decisión y ya no hay para atrás. Entonces ahora puedes, porque ese sigue siendo el padre de tus hijos, tener una buena relación, agradecer a la vida porque pues a través de él tienes tus hijos, Claro. convivir y en los momentos pues a veces importantes, en las fiestas, en las navidades, cuando ellos se casaron, bueno pues estuvimos juntos platicando y con nuestros hijos tratando de que ellos nos vieran en armonía, aunque ya estuviéramos separados. Aquí hay una palabra que creo que si cuidáramos en la ejecución de esa palabra, con todas nuestras relaciones, sería diferente nuestro mundo, el respeto. El respeto, más allá de lo que sea, lo respetas. Así Más es. allá de lo que fue, lo respetas. Sí. Sí. Entonces yo creo que esto es agradecerle a la vida, una manera de agradecer, si pudiéramos respetar desde nuestro vecino, desde nuestro todo. ¿Sí? Otra Sí. sería nuestra visión. Pero no me contestaste. ¿Con tus padres cómo manejaste esto? Pues es difícil, porque mira, para empezar, mis papás eran personas, mi papá era mucho mayor que mi mamá, y mi mamá era pues a lo mejor de las creencias, te casaste para toda la vida. Yo Y quizás, aguantas. no, yo te puedo decir que yo no pude rehacer quizás una vida otra vez en muchas situaciones, porque mi mamá me dijo, aquí no va a entrar nadie que no fuera tu esposo. Entonces, Eso no lo superaste, Marta. Tendríamos que hablar otra vez. En otro o sea, programa de con mi esto. mamá, pero pues es que ya las ideas de mi mamá, entonces yo Sí. me evité muchos problemas. Sí, Y que aparte, ¿para qué? fíjate, te voy a decir algo, a lo mejor comete uno muchos errores, pero aquí lo importante era seguir mi vida adelante, quererme a mí misma, hacerme responsable de mí misma y desarrollar todo lo que no pude haber hecho por algunas otras circunstancias en la vida. Entonces, creo que el ayudar a los demás ha llenado mi vida de plenitud, el estar presente con Ese las es el mujeres. otro. Sí. Ese es el otro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. te puedo decir que de alguna manera me siento plena, me siento feliz. Creo que mi profesión me ha dado mucho, que tengo 3 hijos hermosos, que ya tengo nietos, que para mí la vida ha sido maravillosa, que he aprendido a vivir lo que tengo en este momento y aprovechar los momentos. Y no quiere decir que no te caigas, que no fracases, que Ah, no te no. falte de vez en cuando la compañía, el dinero, que la soledad te abrume. O sea, pero vives en plenitud. Eso es lo Eso. más importante. Con Esa lo es la bueno decisión. Y lo no tan bueno. Así es. Sí, es una decisión el ser feliz. El ser feliz. Entonces, pues estamos ayudando, estamos trabajando, invitamos a las mujeres que quieran pertenecer a Mujeres de México y el Mundo. Hay una oficina que está aquí en Calle Libertad, donde ellas podrán… ¿En Libertad y qué? Es, antes de llegar a Paloma, es de Libertad 215, Interior 9.
Está ahí una Antes de llegar privadita a la Palo- calle de a la Paloma. calle de De Paloma. Paloma, ahí es una amarillo, un alto, hay como una privadita y ahí suben y ahí estamos arriba. A ver, déjame ubicarme por la mueblería, antes de la mueblería, después Una de la mueblería que está en la esquina, Sí. hay una panadería también ahí y una pastelería también que Ajá. está cerca. ¿Y entonces por ahí? Ahí por ahí estamos cerca. Por ahí, Ahí ok. pues estamos ahí, Y solamente necesitamos decir, yo puedo colaborar con yo esto puedo y cuánto colaborar. tiempo. Y cuánto tiempo y a veces hay algunas que dan de su tiempo horas, ¿verdad? Las abogadas que ahorita, porque pues ahorita no hemos todavía bajado algunos recursos, ya habrá tiempo porque si queremos dar asesorías gratuitas. Yo con mucho gusto, si tienen algún problema familiar, con mucho gusto la asesoría es gratuita. Ya si llevamos el asunto, pues ya será otra cosa. O encaminarlo, quien se los pueda llevar de manera gratuita. Hay lugares aquí donde, ¿verdad? Pues hay defensorías. Pero al menos una asesoría, decir, por esta Ubicarlas, puerta. ándale. Sí. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Dónde puedo pedir la pensión alimenticia? ¿Tengo derecho? No, pues reconoció a tu hijo. Sí lo reconoció, no lo reconoció. No, pues entonces necesitas iniciar un juicio desde el reconocimiento, ¿verdad? De la paternidad y ahí se necesita prueba de ADN porque ni siquiera a veces los hijos están reconocidos. Tienes que ubicar a la mujer para que ella sepa, porque esa es una de las finalidades y de los principales pilares de nuestra asociación, que sepa a qué tiene derecho y cómo ejercerlo. Y quizá te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora en cuanto a que sabemos que hay instancias que fueron instituidas, ahora sí que precisamente para esto, como es el Instituto de la Mujer, el Instituto, es el Instituto de la Mujer, ahí hay un Instituto de la Familia. Bueno, creo que en el municipio, ¿verdad? Hay un Sí, instituto de la mujer también y de la familia. de la Pero mujer y de la por familia. más que tengan personal, El yo creo centro que de no se da justicia, nada. fíjate, hay un centro de justicia para mujeres. Centro de Ahí justicia para es mujeres. que es bien importante determinar que hay asuntos que se pueden llevar por la vía civil, por la vía familiar, que vamos a hablar de ¿Con una el demanda de diálogo? divorcio, donde estamos hablando de la guardia y la custodia, los divorcios, pero cuando se trata ya de un delito, por ejemplo, un feminicidio, cuando hay violencia familiar, cuando hay todo este tipo de situaciones, se tienen que tratar a través o llevarse por la vía penal, es decir, hay que hacer denuncias. Muchas veces tenemos que concatenar, o sea, uno con otro para demostrar si ahí hubo, por ejemplo, alguna situación de violencia, porque el papá ya no puede o se le va a quitar la guarda o custodia o la patria potestad de ese menor y lo tenemos que ofrecer como prueba el asunto que estamos llevando por la vía penal, llevarlo a la vía familiar para que entonces con las valoraciones también de las instituciones como es el DIF, las psicológicas, el que puedan ir a revisar en las casas o hacer inspección ahí las trabajadoras sociales de cómo vive, o sea, valorar todo eso, qué se puede hacer en conjunto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creo que te tengo que comentar que en muchas de esas instituciones no se tiene la sensibilidad y a veces pierden mucho tiempo. Las mujeres de por sí van asustadas, entonces ven una mala cara o la revictimizan y esa mujer ya no vuelve, o espérese tantito de 3 horas. Entonces, sí. Eso hace que muchas veces vayan y te busquen. Y es que yo la he visto en la televisión y van y te buscan. Entonces, a ver, vamos a ver. Y ya tú le dices, mire, vaya ahí, ya. Toque esta puerta, toque ya esta con la puerta, seguridad. con la seguridad. Vas y hablas en algunas ocasiones con los ministerios públicos. Oiga, pues hay este asunto, porque las mujeres a veces, pues es mucho más fácil para ellos que las que citen al esposo. O sea, son instancias que pueden darles mucho más ayuda que nosotros legalmente pudiéramos darles nada más una asesoría, ¿no? Y aquí va una pregunta. Mujeres de México y el mundo tienen, no sé cómo hacerte esta pregunta, pero sé que me la vas a entender perfectamente. ¿Tienen calidad moral y jurídica como para tocar puertas, instancias? Sí, yo por ejemplo, de alguna manera como delegada, pues lo que hago es a veces ver el asunto y entonces cuando veo que no se les ha hecho o no se les ha atendido, ¿verdad? Pues a veces hago declaraciones que me permiten los medios para hacer ver que se está revictimizando. Participamos en los foros como el de educación y en algunos otros foros para hacer propuestas legislativas. Hay una asociación legal. Sí, estamos legalmente constituidas. Tenemos personalidad jurídica y personal. Así es. Sí, digo, esto es muy importante. Estamos caminando porque te digo, apenas el año pasado tomamos protesta, sin embargo, estamos llevando todo en regla para poder
poder bajar recursos, para poderles dar en un momento dado una asesoría jurídica, para poderles ayudar a dar un seguimiento y a lo mejor que pudiera ser gratuito. Para eso necesitamos bajar recursos, porque yo les puedo dar ahorita a lo mejor la asesoría, yo como estoy en mi despacho y como Mujeres de México y el Mundo les puedo dedicar asesoría, pero ya el hecho de ya llevarles el proceso, muchas veces tenemos que canalizarlas por lo pronto a otras instancias donde se los llevan de manera gratuita. Ya en un momento dado, cuando nosotros bajemos recursos, pues entonces va a haber abogados que les van a dar la asesoría y que les pueden dar el seguimiento civil, penal o en lo que se requiera a esa mujer y bajar recursos o quizás ayudarla en la salud, de lo que hablamos, salud mental, salud espiritual, emocional, ¿verdad? Sí. O sea, darle a esto, ¿verdad?, un entorno de tal manera de que podamos cubrir las necesidades de esa mujer y podamos ayudarla para que pueda seguir adelante también hasta económicamente. Creo que esto es bien importante, que nosotros tengamos la certeza de que no vamos a acudir a un club o a un grupo, como muchas veces acudimos, sí, claro. ¿Por qué no? Digo, creo que todo el mundo podemos tener nuestro grupo desde meditación, desde oración, de todo, y donde nos dan de vez en cuando un consejo y también preguntamos, o no. Aquí es algo, por eso era importante para mí preguntarte, para dar la seguridad de que aquí es algo instituido legalmente con sí, claro. Una personalidad jurídica, para que yo como mujer siente el respaldo de ustedes y que la orientación que me vas a dar es profesional, no es, pues mira, creo que si vas aquí, porque muchas veces así nos pasa, pues me dijeron que aquí me iban a ayudar. Sí. Alguien que creía, que pensaba, que le habían contado, no, aquí tú ya me vas a decir con qué certeza qué puerta tocar. Sí, así ya cuando veo el problema, les explico cuál es la situación, si yo puedo hacer alguna llamada, si yo puedo llevarlas, acompañarlas, pues se les lleva, porque a veces, o en algunas ocasiones, dar la asesoría y ellas van a determinar qué hacer, porque eso es, en este tipo de asuntos familiares, tú le puedes decir, mire señora, puede hacer esto, puede hacer aquello, puede denunciar penalmente, puede empezar una también ya, pues a lo mejor una demanda lo familiar, pero a veces las mujeres vamos en un proceso, que es lo que decíamos. Mira, hay casos en los que le dices tú, oiga señora, pues ese es el divorcio, es la pensión alimenticia, no, nada más quiero la pensión alimenticia, el divorcio no, y sí se puede. O sea, sí demandas puede. tú si tu señor no te está dando ese, pues tú le demandas la pensión y siguen ahí. Pero ¿para qué lo quiero en la casa si no me mantiene? A ver. ¿Verdad? Pero a veces dicen, no quiero el divorcio, nada más quiero que le demande la pensión alimenticia, le demandamos la pensión alimenticia y el señor le tiene que depositar o ya sea que tenga un trabajo fijo, se le descuenta, pero nada más se le demanda la pensión alimenticia. Y dices tú, ¿cómo va a ser eso? Pues hay señoras que dicen que sí. Pero creo que también en este entorno y necesitamos una asesoría integral. Hay veces, eso dicen mucho los hombres, que la mayoría de las veces las mujeres no sabemos ni qué queremos. Que estamos como los niños sí. Cuando van, me compras, mamá, sí me compras, y todavía no saben ni qué quieren, pero ya están, mamá, ¿me compras? O sea, y esto es real. A veces el desconocimiento de muchas de a lo que tenemos, de muchos derechos a los que tenemos, pues no sé qué quiero, porque no sé ni a qué tengo derecho. Ándale, exactamente, por eso es sentarlas, a veces 1 o 2 horas, y en algunos casos, fíjate, es bien importante, llega la persona y tú dices, esta mujer necesita asesoría psicológica, necesita ayuda psicológica, por eso es tan importante que tengamos ahí psicólogas. Por eso va a ser importante que primero la canalicemos a lo mejor a una terapia psicológica para que ya sabiendo sus derechos pueda determinar. Y para que clarifique también sus ideas. Sus ideas, porque está llena de emociones, de dolor. Entonces nomás llora y llora y llora. A todas nos ha pasado, no estoy criticando, porque llega un momento en que es tanto tu dolor que nada más lloras y lloras y lloras, pero de esa manera estás sacando, estás sanando. Entonces, si ya hay alguien que te esté escuchando y te da una terapia psicológica, o a lo mejor a ti es lo que estamos buscando, a ti te gustaría que ir al yoga o ir pues a lo mejor tener clases de diferentes, claro. O aromaterapias o alguna, para que esa mujer se sane, para que esa mujer desde pueda el interior, desde el interior, y entonces ya fuerte pueda decidir jurídicamente qué es lo que debe hacer o lo que quiere hacer. Ay, no puedo creer que ya se nos haya terminado el tiempo, que ya hayan pasado los 5 segmentos, pero ha sido un placer. Yo creo que es muy enriquecedor conocer a las mujeres de México y del mundo y saber
que a través de ustedes puedo hacer algo por las demás. Yo sí te voy a pedir públicamente que me incluyas. Con mucho gusto, es un honor. Que me incluyas de veras, porque yo creo, como dijiste tú, estamos en la edad, en la etapa de nuestras vidas en que podemos aportar algo, y así es de que yo las invito a ustedes a que se sumen a este proyecto, pero también las invito a las que tengan alguna duda, que acudamos, sí, ahí con nosotros. que fortalezcamos esta asociación, porque no tendría sentido de ser si no acudo por ayuda o no acudo para dar. O sea, como todo en el mundo se sostiene del fluir, del dar y el recibir. ¿Sí? Así es. Entonces, y bueno, tu vida, tu testimonio de vida, creo que nos quedamos muy cortitos. Creo que me faltaron 20,000 cargos más. Sí, creo que no llegamos ni a lo que dije desde el principio, sí, que te había conocido como juez administrativo. Como juez administrativo. También fui presidenta de una barra de abogados, secretaria. Te tengo que volver a invitar, la segunda parte. Hay mucho que decir, pero pero no es tan importante eso, es la plenitud con la que llegamos aquí. Agradecerte el espacio tan importante, porque para mí es importante que las mujeres sepan que vemos otras mujeres que hemos luchado y que estamos aquí para servir, porque el que no sirve para vivir. Sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y ya lo dijo exactamente. Teresa de Calcuta. Amigos, muchas gracias por permitirme estar en sus hogares. Muchas gracias a Televisión España, que hace posible esto. Y recuerden, también por YouTube nos pueden ver.